Vamos a hablar de la frase verbal. La frase verbal. ¿Qué cosa es la frase verbal? Es la unidad sintáctica que cumple la función de predicado de la oración bimembre. ¿Qué significa oración bimembre? Significa oración que tiene sujeto y predicado, o sea, dos miembros, dos partes. Ahora, la frase verbal, aparte de la definición que acaban de escuchar, es una unidad sintáctica, así como lo es la frase nominal. O sea, una frase nominal más una frase verbal conforma una unidad mayor, que es la oración. ¿Cuál es la estructura de la frase verbal? De hecho, tiene un núcleo, pero ese núcleo es un verbo. Ese verbo puede estar solo o puede estar acompañado de otros verbos en forma de perífrasis verbal. En forma de perífrasis verbal. Para ello hay que saber la estructura de la perífrasis verbal. Ya lo vamos a ver más adelante. En la frase verbal encontramos complementos, dependiendo de la clase de frase verbal. Si la frase verbal es atributiva, tendremos complemento atributo. Si la frase verbal es predicativa, tendremos los complementos de objeto directo, indirecto, circunstancial, agente, predicativo, etc. Clases de frase verbal. Tenemos la atributiva y la predicativa. Hay dos clases. ¿Quién configura la clase de frase verbal? El verbo. Eso significa que la frase verbal atributiva tendrá verbo copulativo, más complemento atributo. Y la frase predicativa tendrá como núcleo verbo predicativo, donde podemos encontrar el objeto directo, el objeto indirecto, el complemento circunstancial, complemento predicativo, complemento agente. Bien, entonces ya conocemos qué cosa es la frase verbal, cuál es su estructura y cuáles son las clases. Tenemos ahora ejemplo de frase verbal. Acabamos de ver que hay dos clases de frase verbal. Frase verbal atributiva y frase verbal predicativa. Como dijimos, quien configura la clase de frase verbal es la clase de verbo. Cuando decimos frase verbal atributiva es porque tiene que estar como núcleo de la frase verbal un verbo copulativo. Por ejemplo acá, ellos son secretarias bilingües. Ellas son secretarias bilingües. Son, es el verbo copulativo. Secretarias bilingües es el complemento atributo. Moisés está entusiasmado. Está es un verbo copulativo. Entusiasmado, complemento atributo. Los niños parecen contentos. El verbo copulativo parecer. Contentos, complemento atributo. Hemos sido compañeros de aula. Hace un momento dije que el núcleo puede estar por un verbo o puede estar en forma de perífrasis. Acá tenemos, hemos sido compañeros de aula. Hemos sido. Ahí hay una perífrasis verbal. Hemos es un verbo auxiliar. Y sido es el verbo ser. Porque en una perífrasis verbal siempre se forma con verbos auxiliares. Y al final, el último verbo de la perífrasis verbal es el verbo principal. En este caso, el verbo ser. Entonces, también
la frase verbal es atributiva. La frase verbal predicativa. Ya dijimos que tiene un verbo predicativo y podemos encontrar los objetos directo, indirecto, circunstancial, agente, predicativo, etc. Úrsula irá al cine con sus hermanos. Irá al cine, por ejemplo, irá al cine es el verbo ir. Al cine es un circunstancial. Con sus hermanos, circunstancial de compañía. Mi primo me acompañó al concierto musical. Mi primo me acompañó, ahí está el verbo predicativo, al concierto musical. Ahí está el circunstancial del lugar. Y Yesenia estaba trabajando en la oficina. Estaba trabajando. Acá hay una perífrasis verbal. Estar es un verbo auxiliar. Trabajando es el principal, pero todo es el núcleo. Tengan bastante cuidado. En una perífrasis, toda la perífrasis es núcleo, pero el verbo principal es el último de la perífrasis. Entonces Yesenia estaba trabajando en la oficina. El verbo principal acá es trabajar en la oficina. Es un circunstancial del lugar. Ahora, Ricardo y David fueron felicitados ayer. Fueron felicitados ayer. Bien, acá fueron felicitados. Felicitados es el verbo principal. Fueron es un verbo auxiliar. También hay perífrasis. Ayer es un circunstancial de tiempo. Muy bien. Entonces ya tenemos clarísimo lo que se refiere a las clases de frases verbales. Se ha dicho la definición y también se ha dado los ejemplos de cada una. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla. Continuamos. Ejercicio de aplicación número 1. Identifique la clase de frase verbal en cada una de las siguientes oraciones. Rosaura ha vendido muchos productos. Ha vendido muchos productos. Ahí tenemos. Ha vendido muchos productos. Hay que ver el verbo. ¿Cuál es el núcleo ahí? Ha vendido. Pero ha vendido una perífrasis verbal. Está actuando como un núcleo. A es el verbo auxiliar y vender es el verbo principal. Entonces la frase verbal es predicativa. Predicativa. En B, Fausto fue a la fiesta con sus amigos. Fue. El verbo fue es el verbo ir. Ir a la fiesta con sus amigos. También es predicativa. Predicativa. Ha sido muy amable con los invitados. La C. Ha sido muy amable con los invitados. Ha sido. Ha sido. Tenemos ahí que es un verbo copulativo. Entonces la frase verbal es atributiva. En la D, Inés estaba viendo una película. Estaba viendo.
Estar es un verbo auxiliar. Ver es un verbo principal. El núcleo se estaba viendo. Estaba viendo. Ahí la frase verbal es predicativa, porque el verbo que manda es ver y es un verbo predicativo. Hemos elaborado el plan de trabajo. Hemos elaborado. Ahí el núcleo es hemos elaborado plan de trabajo. Hemos elaborado. Hemos es un auxiliar, elaborado es el verbo principal. Entonces ahí es la frase verbal es predicativa. La F. El asaltante fue identificado el viernes. El asaltante fue identificado. Fue identificado es la perífrasis verbal. Todo es núcleo. Identificar es un verbo predicativo. Por lo tanto, la F es una frase predicativa. G. Ha preparado una ensalada de frutas. Ha preparado una ensalada de frutas. Ha preparado. Ahí la frase verbal ha preparado una ensalada de frutas. Todo es frase verbal. El núcleo es ha preparado. Pero el verbo que manda es preparar. Y preparar es verbo predicativo. Por lo tanto, la frase verbal es predicativa. H. Germán es el hermano menor de Tomás. Germán es el hermano menor. Ahí el verbo es copulativo, ser. Por lo tanto, la frase verbal es atributiva. Entonces, ¿quién configura la clase de frase verbal? El verbo. Hay que tener cuidado en saber reconocer el núcleo de la frase verbal. A veces está constituido por un verbo o está constituido por una perífrasis verbal. La perífrasis verbal ya lo vamos a ver más adelante. Veremos ahora el verbo. El verbo. El verbo. El verbo. La definición del verbo. Como cualquier palabra, se define desde tres puntos de vista. Desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista morfológico, sintáctico y semántico. Vamos a ver. El verbo. Desde el punto de vista morfológico es variable. Variable. Desde el punto de vista sintáctico es núcleo de la frase verbal. Cumple la función del núcleo de la frase verbal. Y desde el punto de vista semántico, expresa evento, acción, proceso o estado. Acción, proceso o estado. Bien. Esa es la definición. Pero el verbo también tiene una estructura. La estructura, ya sabemos que la estructura de las palabras que uno estudia, la morfología. Entonces acá en la palabra, en el verbo, habrá un lexema o un morfema lexical que viene a ser la raíz. Y el verbo tiene un morfema flexivo, perdón, un morfema amalgama. Es un morfema amalgama. El morfema amalgama es porque contiene modo, tiempo, número, persona y aspecto.
Bueno, decía que la estructura del verbo tiene un lexema y tiene un morfema gramático amalgama. Se dice que es amalgama porque encontramos ahí 5 accidentes, 5 declinaciones. De modo, tiempo, pero zona y aspecto. Ahora, tenemos las clases de formas verbales. Las formas verbales, las formas personales, las no personales. Las formas verbales es porque el verbo se ha flexionado, está conjugado. Ahí encontraremos modo, tiempo, nombre, zona, aspecto. Y las formas no personales se denominan verboides. Verboides. ¿Qué quiere decir? El verbo no está flexionado, está conjugado. ¿Cuáles son esas formas no personales? El infinitivo, participio y el gerundio. El infinitivo se reconoce por la terminación ar, er, ir, como este ejemplo, por ejemplo, ejemplo de infinitivo. Hablar, estudiar, vender, leer, reír, partir. Ahora el participio. ¿Cómo reconocer el participio? Un participio se reconoce por la terminación ad, oído, to, so, cho. En este ejemplo dice viajado, preferido. Ahí está. To y do. El gerundio. ¿Cómo reconocer el gerundio? Por la terminación ando, yendo. Los ejemplos. Comprando, soliendo, cantando, etc. Entonces las formas verbales son dos, las personales y las no personales. A continuación veremos las personales. Tenemos las categorías gramaticales de las formas verbales. El modo. ¿Qué es el modo? El modo, hay 3 clases de modo. Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. El modo indicativo expresa la actitud del emisor de manera objetiva, real, como en los ejemplos. Ella pintó un cuadro, pintó, es algo real. Víctor redactó un ensayo, redactó, es algo real. Andrea viajará a Tumbes, está determinado, viajará, ya está definido. El subjuntivo expresa la actitud subjetiva del emisor. Es conocido como el modo de la irrealidad. La acción es presentada como probable, dudosa, deseable, con temor y sujeta a las circunstancias. Los ejemplos. Tal vez retorne en octubre. Posiblemente viaje a Iquitos. Ojalá me otorguen permiso. El subjuntivo, parte que es irreal, tiene marcas, como tal vez, quizás, posiblemente, ojalá, de repente, etc. El imperativo. El imperativo expresa orden, ruego, mandato, súplica. Tenemos el ejemplo, o los ejemplos. Orlando, revisa este documento, está dando una orden. Lean el 3er capítulo del libro, está dando una orden o mandato. Acompaña
a tu hermana, vaya, dando una orden o mandato. Entonces, dentro de las categorías gramaticales de las formas, hemos hablado primero del modo. Sabemos que hay modo indicativo que es real, modo subjuntivo que es irreal, y el imperativo que es una orden o mandato. Continuamos con las formas personales. El tiempo señala el momento en que ocurre lo expresado por el verbo. Presenta formas de presente, pasado y futuro. Presente, pasado y futuro. Por ejemplo, Enrique salió en la noche. Salió. Pasado. Yo estudio en esta universidad. Presente. Venderemos revistas en la feria. Futuro. Ahora, la persona hace referencia a las tres personas gramaticales. Primera, segunda y tercera. Primera, segunda y tercera. Hay que tener en cuenta que hay primera, segunda y tercera del singular y primera, segunda y tercera del plural. Cuando yo digo yo, primera persona, tú, segunda persona, él, tercera persona del singular, nosotros, primera persona del plural, vosotros, segunda persona del plural, ellos, tercera persona del plural. Entonces, hablamos ya de la persona, que hace referencia a las tres personas gramaticales, primera, segunda y tercera. Los ejemplos. Tú escuchaste la conferencia. Tú escuchaste la conferencia. Ahí tú. Ahora, nosotros trabajamos los viernes. Nosotros trabajamos los viernes. Nosotros. Ustedes aplicaron, ustedes explicaron el tema. Tú, segunda persona. Nosotros es primera persona del plural. Tú es segunda persona del singular. Ustedes es plural. Entonces, ya tenemos dos ejemplos. Ahora el número. El número expresa la cantidad de participantes. Puede ser en singular o plural. La cantidad. Por ejemplo, participé en la reunión. Participé. Yo solo participé. O también estarán redactando el informe. Estarán redactando. Ahí hay varias personas. Él encontró los folletos. Él, una persona. Bien, entonces, hemos hablado del tiempo, de la persona y del número, pero aún falta. Falta otra categoría. Es el aspecto. Expresa el proceso verbal como concluido o no concluido. Puede ser perfectivo o imperfectivo. Eso dependiendo. El perfectivo es cuando la acción verbal ha terminado. Y el imperfectivo cuando la acción verbal está en proceso. Ejemplo de perfectivo. Ellos leyeron el cuarto capítulo. Ya está terminado. Hermanos, entregado los resúmenes. Hemos entregado los resúmenes. Hemos, ya está. Ahora, redactó los artículos solicitados. Ya la acción verbal ha terminado. El hiperactivo, la acción verbal debe estar en proceso. Vamos a darnos cuenta con los ejemplos. Ella caminaba por la avenida.
Redac- redacta, redacta las conclusiones del tema. Está redactando. Participará en el concurso de cuento. Ya. Entonces, el aspecto, acción terminada, perfectivo. Acción en proceso, imperfectivo. Hay un ejercicio. A ver, los que están en línea, lean este ejercicio, intenten en desarrollar. A ver, unos 5 minutos para los dos ejercicios, 1 y 2. 5 minutos. Profesor, buenos días, disculpe. Le mandé una pregunta por el chat. No sé si me podría ayudar en eso, por favor. ¿Podrías decirlo oralmente? Es una pregunta de examen de pre, pero quisiera saber si en el caso de la palabra pinturas y brochas hay un morfema derivado. Vamos a ver. Un ratito. A ver, la palabra pinturas, ¿no? Sí, Pinturas y brochas, ¿no? sí, profesor. Muy bien. Vamos a ver, en pinturas. La pregunta es si hay derivado de ese, ¿no? Sí, Bueno, los morfemas, a ver, una explicación previa. Los morfemas son lexicales y gramaticales. Los lexicales son la raíz y los gramaticales son los derivativos y los flexivos. Ya. Entonces acá, en pinturas. En pinturas hay flexivos, pinturas, AS o S. Ahí es una palabra, como es un sustantivo, es una palabra que está aceptando, es una palabra variable, porque es una palabra que está aceptando el morfema flexivo, pinturas. ¿Está bien? Ahora, en brochas, igual, igual, brochas, igual. Hay brochas AS. Las dos son palabras variables, porque los dos son sustantivos. ¿Algo más? en el caso de pinturas, ¿existe un morfema derivado en esa palabra? Claro, pintura es una palabra derivada, ahora viene derivada porque viene de pintar, ¿no? Pintar. ¿Ya? ¿Y cuál sería el morfema derivativo, profesor, en la palabra pinturas? El, el- mira, los morfemas derivativos, los morfemas derivativos son los prefijos, uno, los sufijos, ¿ya? Y los infijos. Bueno, los prefijos, acá en pinturas y en brochas no hay prefijo, ¿cierto? No hay derivativo. Un momentito, Daniel. Sí.
Entonces, eh, en pinturas, yo puedo formar palabras cortas, pintura, hasta la P sería el eczema, ur, yes, ya. Entonces acá, sufijos sí hay. Ahora, en brochas, también puedo formar una familia de palabras, brochas. Vamos a ver hasta dónde nos da la raíz. Ahí hasta la che. Ahí solamente tiene los morfemas flexivos. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. ¿Alguna otra duda? No, profesor, ninguna, gracias. Una pregunta. ¿Estás atendiendo esta clase? ¿Aló? Bueno, continuamos. Y se identifique el modo verbal en las siguientes oraciones. Moisés selecciona las láminas que trajiste ayer. ¿Qué nos están pidiendo? El modo. En el modo, ¿qué modo es? Moisés selecciona las láminas que trajiste ayer. El modo es indicativo, es algo real. La B, señora, presente su expediente en esta oficina. Ahí es imperativo para la orden. C, posiblemente vaya a la Biblioteca Nacional. Posiblemente, tal vez vaya, quizás vaya, ojalá vaya. ¿Eso qué es? Subjuntivo. Queridos amigos, asistan a la reunión programada. Está dando es una exhortación, es imperativa. Ahí, hemos visitado los museos de la ciudad de Lima. Hemos visitado los museos de la ciudad de Lima. Ahí, hemos visitado, ya, es indicativo. Muy bien. Ahora en el 2 dice, identifique el aspecto verbal en las siguientes oraciones. Ya sabemos que el aspecto es la acción terminada o no terminada. Susana confeccionó esa blusa blanca. Confeccionó, ya lo terminó. Perfectivo. En la B, Daniela escuchaba música en la sala. Escuchaba. Imperfectivo. C, ellos han entrevistado al alcalde de este distrito. Han entrevistado. Perfectivo. D, Celia compra frutas y verduras en el mercado. Compra frutas. Ahí, Celia compra frutas y verduras en el mercado. Ahora, imperfectivo. Está comprando. El tío de Andrés reparó esos dos televisores. Reparó. Ya, es perfectivo. Perfectivo. Pero ya desarrollamos el ejercicio 2. Vamos a continuar. Pero si hubiera alguna pregunta, pueden hacerla. Acá hemos identificado el modo, que es una forma personal, y el aspecto, que es una forma personal.
Vamos a continuar. Clase de verbos. Según la clase de frase verbal. Nosotros ya sabemos que hay dos clases de frase verbal. Una es atributiva y otra es predicativa. Entonces acá, según la clase de frase verbal, hay verbos copulativos y predicativos. Los verbos copulativos funcionan como un nexo entre el sujeto y el atributo en el predicado nominal. ¿Qué es el predicado nominal? También hay dos clases de predicado. Nominal, verbal. El nominal es cuando el predicado tiene un verbo copulativo y el verbal es cuando tiene un verbo predicativo. Los ejemplos de verbo copulativo. Ellos son hábiles. Son es el verbo copulativo, ser. Daniel está feliz. Está, el estar es el verbo copulativo. Parecen muy atentos. Parece que es el verbo copulativo. O parecer. Entonces ahí vemos los copulativos, la función de los verbos copulativos. Ahora el predicativo. El verbo predicativo se presenta en el predicado verbal. ¿Qué es el predicado verbal? Lo que indica acción. Puede ser de tres clases: transitivo, intransitivo, personal. El verbo transitivo requiere objeto directo. Requiere objeto directo. El verbo intransitivo no admite objeto directo. Y el impersonal no admite sujeto, no tiene sujeto. Entonces vamos a hablar de los verbos transitivos. Entonces los verbos transitivos son verbos de movimiento que para completar su significado requieren de objeto directo. ¿Qué verbos podemos mencionar? Ahí tenemos observar, cantar, viajar, colocar, caminar, reparar, esperar, remitir, tener, vender, comprar, mirar, mostrar, imponer, tejer, usar. Con cualquiera de estos verbos podemos formar oraciones y podemos considerarlos objetos directos. Por ejemplo, José compró un carro para trabajar. ¿Qué compró? Un carro, es el objeto directo.
Comprar es el verbo transitivo. Ahora, el verbo intransitivo o los verbos intransitivos no admiten objeto directo, pero sí pueden admitir, sí admiten circunstanciales. ¿Qué verbos intransitivos podemos mencionar? Ir, venir, viajar, descansar, morir, llegar, salir, nadar, nacer, correr, crecer, caminar, andar, etc. Con cualquiera de estos verbos podemos hacer una oración, podemos construir una oración, ¿no? Por ejemplo, con el verbo descansar. Yo descanso en la azotea. Es circunstancial, no requiere de objeto directo. Ahora, el impersonal no admite sujeto. Es conjugable en tercera persona en singular. También puede referirse a fenómenos naturales. Mencionando los verbos impersonales: haber, hacer, llover, nevar, granizar, nevar, tronar. Por ejemplo, hay bañistas en la playa. Luego ver. Hace frío. Está granizando. Granizar. Muy bien. Entonces, según la clase de frase verbal, los verbos son copulativos y predicativos. Según el lexema verbal, según el lexema verbal, los verbos son regulares e irregulares. ¿Qué es un verbo regular? Es aquel cuyo lexema no sufre alteraciones formales de su conjugación. O sea, su raíz no varía. ¿Qué verbos podemos mencionar? Dar, caminar, trabajar, pintar, donar, estudiar, fabricar, beber, comer, vender, someter, tener, etc. Ahora, en una oración, ellos llegaron cansados. Ella bordaba un mantel. El verbo llegar y el verbo bordar, cuando se conjuga en todos sus tiempos y modos, la raíz no varía, por eso es regular. La raíz o su lexema o el morfema lexical. El verbo irregular es aquel verbo que presenta alteraciones en el lexema o en el morfema flexivo de la conjugación. Ejemplo: venir, poner, cantar, volar, tener, soñar, jugar, cerrar, pensar, volver, caber, mover, saber, hacer, conferir. En las oraciones, por ejemplo, Carla vino con sus hermanos. Vino. El verbo es venir, pero ya varió la raíz, porque ahí dice vino. Rosa durmió durante 8 horas. El verbo es dormir, pero acá ya cambió la raíz. Dice durmió, cambió la raíz. Eso es el verbo irregular. Tenemos según la conjugación, no defectivos y defectivos. Verbos no defectivos.
Es conjugable en todos los tiempos, personas, modos y aspectos verbales. Esto es, posee conjugación completa. Posee conjugación completa. ¿Qué verbos poseen esa conjugación completa? Dibujar, cantar, pintar, viajar, bailar, estudiar, caminar, cortar, llevar, vender, cosechar, beber, comer, escribir, vivir, partir. Partir. Los verbos defectivos, ¿qué es un verbo defectivo? Es aquel que carece de algunas formas verbales en el paradigma de conjugación. ¿Qué significa paradigma? Son verbos modelos. ¿Cuáles son los verbos modelos? Amar, tener y partir. Esos son verbos modelos, son verbos paradigmáticos. Por eso dice, el verbo defectivo es aquel que carece de algunas formas verbales en el paradigma de conjugación. ¿Qué verbos son defectivos? Atañer, concernir, empedernir, acaecer, acontecer. Según la perífrasis verbal, los verbos se clasifican en auxiliar y principal. ¿Qué es un verbo auxiliar? Es aquel que presenta morfema gramatical flexivo amalgama y precede al verbo principal, que es verboide. El verbo principal es verboide. Ya sabemos que los verboides pueden ser terminado en adherir, participio terminado en adorido tosocho, el gerundio terminando en ando yendo. Ejemplos de verbo auxiliar acá. Ha estudiado. Ahí ha. Presenta morfema gramatical flexivo amalgama. Ha. Estudiado. Ado. Ahí es participio. Va a caminar. Va. Verbo auxiliar. Caminar es el verbo. Que termina en nar. Tiene que viajar. Tiene es el auxiliar. Está conjugado. Que viajar. Viajar es un verboide. Navegar. Será entrevistado. Será es el verbo auxiliar. Entrevistado es el verboide. Ado. Solía viajar. Solía es el verbo auxiliar. Seguido del verboide viajar. Los verbos auxiliares más empleados son ser, estar, haber, tener, ir, deber, poder, empezar, seguir, soler. Son los verbos más empleados, los auxiliares. Como recomendación, hay que grabarse en la mente los verbos auxiliares, porque eso nos van a ayudar para reconocer una perífrasis verbal, porque las perífrasis verbales se forman por verbos auxiliares. El verbo principal es aquel cuya forma verbal aparece en infinitivo, participio o gerundio. Está precedido por un verbo auxiliar. Acá lo que está con rojo es el verbo principal. El anterior, lo que está con rojo es el verbo auxiliar. Está trabajando. Trabajando. Dice, han comido. Han comido. El verbo principal es comido.
El anterior es trabajando. Tiene que viajar. Tiene que viajar. Viajar es el verbo principal. Suele bailar. Bailar es el verbo principal. En algunos casos, los verbos principales tienen un nexo, como en este caso, tiene que viajar, que es un nexo. Entonces, el verbo auxiliar presenta morfema gramatical flexivo amalgama y precede al verbo principal que se llama verboide. Está conjugado. El verbo principal es aquel que forma, es aquella forma verbal que aparece en infinitivo, participio o gerundio. Está precedido por un verbo auxiliar. Trabajando es gerundio. Comido que es participio. Viajar que es infinitivo. Bailar que es infinitivo. El ejercicio, a ver, le voy a dar 5 minutos para que puedan resolver. Si alguien está en línea, comuníquese conmigo para que pueda participar. Trabajamos ambos. ¿Alguien está en línea? No tengan temor. Ustedes están para aprender. Pues pueden participar. Y si se equivocan, para eso está el profesor, para dar la corrección o la explicación. Me vayan leyendo y tratando de resolver. Hay 2 ejercicios. Identifique la clase de verbos según la clase de frase verbal en cada una de las siguientes oraciones. Y el 2 que dice, ¿cuál es la clase de verbo en cada una de las siguientes oraciones según el lexema verbal?
El ejercicio número 3. Identifique la clase de verbo según la clase de frase verbal en cada una de las siguientes oraciones. Hubo muchos espectadores en el estadio. ¿Qué es el verbo? ¿Cuál es el verbo haber? Y el verbo haber, ya lo hemos señalado anteriormente, es un verbo impersonal. En la B, entregaron los informes económicos. ¿Cuál es el verbo ahí? Entregaron los informes económicos. El verbo es entregar, pero entregaron completa su significado con los informes. Y los informes es objeto directo, los informes económicos es objeto directo. Por lo tanto, el verbo transitivo. En C, Teresa fue tesorera de esta asociación. Fue el verbo ser, el verbo copulativo. En la D, mis amigos llegaron en ese ómnibus. Llegaron en ese ómnibus. Ese ómnibus viene a ser un circunstancial. Por lo tanto, llegaron es un verbo intransitivo. Ayer llovió intensamente en la noche. Llovió. Llovió intensamente en la noche. Llover es un verbo impersonal, así como llover, solear, granizar, tronar, etc. Impersonal. 2. ¿Cuál es la clase de verbo en cada una de las siguientes oraciones según el lexema verbal? Iniciaremos las clases en marzo. El verbo iniciaremos es un verbo regular, porque iniciar no va a variar durante la conjugación. Comentaré el tema expuesto. Comentaré. Ahí es el verbo. Comentaré. Ahí comen. Hasta ahí también la raíz no cambia. No cambia. Entonces es regular. En abrirán las tiendas muy temprano. Abrirán. 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 Hasta abrir. Abrir, abriré, tú abrirás, él abrirá, no lo abrirás. Abriremos esto. No varía la raíz. Es regular. David arrendó un terreno agrícola en Ica. ¿Cuál es el verbo? Arrendó. 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 Pero ahí arrendó. Arrend es la raíz. Por exeba. Pero digo, arriendo ya cambió. Por eso es irregular. En la E. Te recomiendo esta novela. Muy interesante. Te recomiendo. En recomiendo varía la raíz. Por eso es irregular. ¿Cómo se comprueba la variación en el momento de la conjugación? La perífrasis verbal. Es la unión de dos o más verbos que funcionan como núcleo del predicado. Es la unión de dos o más verbos que funcionan como núcleo del predicado. Consta de verbo auxiliar y verbo principal en infinitivo, participio o gerundio.
En los casos en que la auxiliaridad está constituida por una secuencia, solo el primero aparece en forma personal, como ella va a tener que trabajar. Ella va a tener que trabajar. Por eso dice, en los casos en que la auxiliaridad está constituida por una secuencia, solo el primero aparece en forma personal, como en ella va. Va, ahí en forma personal. Pero tener que trabajar está en infinitivo. Tenemos ejemplos con infinitivo, con participio y con gerundio. Con infinitivo, vamos a podar las plantas. Vamos a podar las plantas. Vamos a hacer el verbo auxiliar. A es el nexo, una preposición. Tengo que estudiar la lección. Tengo es un verbo auxiliar. ¿Qué es el nexo? Estudiar es infinitivo. Con participio ahora. Han escrito varios poemas. Han escrito. To. El verbo han es el que está flexionado. Está flexionado. Está en forma personal. Han escrito varios poemas. Ahora, han jugado muy bien el sábado. Entonces la perífrasis acá es han escrito y en la otra es han jugado. Con gerundio, ella está alistando su maleta. Está alistando. Ando. Ese es el gerundio. El verbo estar está conjugado, está en personal. Camilo está duchándose. Duchándose. Está. También está conjugado, está flexionado. Duchándose. Pero acá hay algo especial. Ando. Ahí es el gerundio, pero hay un C. Ese es un pronombre. Enclitizado. Este es un verbo enclitizado, porque tiene ahí un pronombre que se le ha adicionado. Ahí vienen los pronombres enclíticos que van después del verbo, después de los verbos. Tenemos el ejercicio número 4. A ver, con una leída, los que están presentes lean y traten de desarrollar. A ver si alguien me contesta. ¿Alguien está en línea? Bueno, seguimos. ¿En cuáles de las siguientes oraciones hay perífrasis verbal? Ya sabemos qué es la perífrasis verbal. Tenemos que aplicar esos conocimientos y identificar. Acá, ella ha subrayado los adjetivos en este teto. Ella ha subrayado los adjetivos en este teto. Debe ser texto, no teto. Texto. Aquí hay perífrasis verbal, porque A está friccionado y subrayado, ese es participio. La peris ha subrayado. Isabel desea comprar una casa en Chosica. Acá el verbo desea y comprar. Desea no es un verbo auxiliar. Por lo tanto, ahí no hay perífrasis. Este es
una oración compuesta, que lo veremos más adelante. C. Ellos solicitaron que les den permiso. Ellos solicitaron que les den permiso. Acá también, ellos solicitaron. En solicitaron no es verbo auxiliar. Tampoco hay perífrasis verbal. En la C, no. En la D, Noelia pretende trabajar en esta empresa. El verbo pretender no es auxiliar. No es auxiliar. Esta es oración compuesta. La anterior también. Ellos solicitaron que les den permiso. Noelia pretende trabajar en esta empresa. Oración compuesta. Juliana tiene que asistir a la asamblea. Tiene que asistir. Acá sí hay perífrasis, porque tener es un verbo auxiliar. ¿Qué es el nexo y asistir? Está en infinitivo. Si hay ahí en la E, sí hay. En la F, ella sabe cómo resolver este problema. Ella sabe cómo resolver este problema. Ese sabe no es verbo auxiliar. Ahí no hay perífrasis verbal. En la G, él ha de participar en la campaña publicitaria. Él ha de participar. Ha de participar. El nexo, la preposición de. Ahí sí hay perífrasis verbal. Y en la H, debes contestar correctamente las preguntas. Debes contestar. Acá sí hay porque el verbo deber es un verbo auxiliar. Contestar es infinitivo. Entonces ahí sí hay perífrasis verbal. En conclusión, hay perífrasis verbal en la A subrayar. Hay perífrasis verbal en la E, tienes que asistir. Hay perífrasis verbal en la G, ha de participar. Hay perífrasis verbal en la H, debes contestar. Vamos a proyectar las 4 preguntas para la corrección o para la solución. Las preguntas planteadas son las 4. Las 6. La 10. Y la 11. Vamos a explicar y desarrollar las preguntas planteadas. Tenemos ahí, en la lengua española, la 4. En la lengua española los modos verbales son 3. El indicativo expresa acción real, objetivo.
El subjuntivo, acción irreal. El imperativo, orden o mandato. Según ello, en el enunciado, alumnos lean las instrucciones que los orientarán para que instalen correctamente las computadoras de última generación. Los verbos subrayados están efectivamente en los modos. ¿Qué modo será? Si decimos, lean, lean, está dando una orden, un mandato, pues ahí sería imperativo. En la siguiente dice, que los orientarán, orientarán, ya es indicativo. Y para que instale, ese es subjuntivo. Entonces la respuesta está en la D. D de dado. La 5. Las clases de frase verbal son dos, atributiva o predicativa. La primera presenta verbo copulativo y complemento atributo. La segunda, verbo predicativo y puede o no tener complementos. Según esta afirmación, lea los siguientes enunciados y seleccione la alternativa que presenta frase verbal predicativa. Veamos. En la 1, están viendo un documental interesante. Veamos ahí. Están viendo. Ver es el verbo principal acá. Es una periferal, pero ver es el verbo. Entonces ahí hay frase verbal predicativa. Porque lo están pidiendo. Ahora, el árbitro tiene que ser imparcial siempre. Tiene que ser. Tiene que ser, el verbo es copulativo. Entonces es frase verbal atributiva. 3. El convenio ha de ser firmado mañana. Ha de ser firmado, ado. Ahí el verbo de la perífrasis es ha de ser firmado. Firmado es un participio. Y este verboide hace que la frase verbal sea predicativa, porque el verbo es firmar. Ahora en la 4. Hilda ha sido la representante del grupo. Ha sido. Verbo ser. Ese es atributivo. Por lo tanto, ¿dónde está la respuesta? Está en la E. La E indica que en 1 y 3 sí hay frase verbal predicativa. Las frases verbales predicativas aparecen en los enunciados 1 y 3. Presenta respectivamente los verbos predicativos ser y firmar. Clarísimo. Pasamos a la 10. Una perífrasis verbal es la estructura que está formada por la unión de varios verbos que constituyen el núcleo del predicado. En su estructura hay un verbo auxiliar, el cual presenta morfema flexivo o amalgama, o sea, está flexionado, y un verbo principal que aparece en infinitivo, participio o gerundio. Según esta afirmación, seleccione la alternativa en la que se presenta perífrasis verbal.
perífrasis verbal. Veamos, 1. Estamos en la 10. Veamos 1. Hugo ha tenido que estar ordenando sus libros. Ha tenido que estar ordenando. Ahí hay perífrasis verbal. En la 1. A, superverbo auxiliar, tener también auxiliar. ¿Qué es el nexo? Estar está en infinitivo, ordenando está, ando está en gerundio. Ahí sí hay perífrasis. Ahora, en la 2, queremos que haya una elección transparente. Queremos que haya. Acá no hay perífrasis verbal. Es una oración compuesta. 3. Solíamos reunirnos con nuestro jefe mensualmente. Solíamos reunirnos. Acá sí hay perífrasis verbal, porque soler es un verbo auxiliar. Y reunir es el verbo infinitivo. Nos es un pronombre que se ha adicionado, enclitizado con nuestro jefe mensual. En la 4. El candidato prometió adquirir vacunas para todos. Prometió adquirir, hay dos verbos, pero prometió no es auxiliar. Adquirir es el infinitivo, pero prometió no es auxiliar, por lo tanto no hay perífrasis. Entonces, la perífrasis verbal o las perífrasis están en la 1 y 3. La respuesta es la C. En el enunciado 1, la perífrasis verbal está constituida por los verbos auxiliares ha tenido, estar, y el verbo principal ordenando, que está en gerundio. En el enunciado 3, la perífrasis verbal está constituida por el verbo auxiliar solíamos y el verbo principal reunir, que está en infinitivo. Muy bien, entonces la respuesta es la C. Pasamos a la 11. Según la clase de frase verbal, el verbo copulativo o predicativo, según la clase de frase verbal, el verbo copulativo o predicativo, este es clasificado como transitivo o intransitivo o impersonal e impersonal. De acuerdo con esta aseveración, relacione la columna de los enunciados con la de las clases de verbo y seleccione la alternativa que corresponde. Entonces, estamos en la 11. Se tiene que relacionar, dice, navegaré en esa embarcación. Esa embarcación es circunstancial, de medio. Entonces, verbo intransitivo, con D. En la 2, se trabaja cómodamente aquí. Se trabaja cómodamente. Se trabaja cómodamente. Es un verbo impersonal. Impersonal. Ahora, Nicolás, serás un excelente tenor. Serás, es un verbo copulativo. O sea, con la A. Y la 4. Un hombre ausente. Buenos días, profesor. ¿Sí, le escucho? ¿Sí? Profesor, disculpe, tengo una duda.
respecto a la pregunta 10 de esta clase. Pregunta 10. Ahorita vemos, en la pregunta 10. A ver, lo explicamos de nuevo. La 10. Ya. ¿Cuál es la duda? Profesor, ¿por qué solíamos en la 10 la preposición 3, ¿por qué solíamos reunirnos? Es una perífrasis verbal. Solíamos reunirnos. Es perífrasis verbal, la 10, porque soler es un verbo auxiliar. Soler es un verbo auxiliar. Y reunir, hasta ahí, mira, hasta reunir. Nos es un pronombre que se ha enclitizado en el verbo, en el infinitivo. Reunir. Entonces, cumple para ser perífrasis verbal. Cumple. No influye el pronombre nos. No. Los pronombres, cuando se adicionan a los verbos, se dice que ese verbo es enclitizado porque se ha adicionado o se ha sumado un pronombre. ¿Ya? El verbo ahí, por ejemplo, subrayo hasta reunir. Hasta ahí está el verbo. Ahí está el infinitivo. Reunir. Sí. Sí, no, entiendo, profesor. No es un pronombre. Ya. ¿Otra duda? Gracias. La pregunta 12, por favor. La pregunta 12. Vamos a ver la pregunta 12. En la pregunta 12, a ver, tienes en mano el ejercicio, ¿no es cierto? Sí. La pregunta 12 dice, en los verbos regulares, el verboide participio termina en do. En los verbos irregulares concluye en cho, en to, en so. Según ello, marque la opción en la que hay empleo adecuado del participio. Vamos a ver. En la A, sí. ¿Por qué la D estaría mal satisfacido? Ha satisfacido las expectativas del grupo. ¿Por qué satisfacido está mal usado el verboide participio? Claro, porque es que la palabra no es satisfacido. La palabra es satisfecho. Para que el participio esté correcto, tiene que terminar en cho. ¿Está bien? Satisfecho. Sí, ya. Para que sea correcto. La que está correcta es la B de bueno. Pero la D está incorrecta porque ese no es un participio. El participio correcto es satisfecho. En la 1, no tampoco, no es cubrido, sino es cubierto. Ahí está terminando. El participio correcto es to, cubierto. En la C, la empresaria fue absolvida por el tribunal. Tampoco absolvida no está correcto. Ese participio tiene que ser absuelta, ta. ¿Ya? Porque eso puede ser puede ser en masculino y en femenino, ta. La D ya lo vimos. Y la E, el cura bendito, los rosarios y las detentes. Tampoco no está correcto. Bendito no, sino el cura ha bendecido. Ahí el participio está correcto, ido. Por eso se cumple lo que dice el enunciado. Dice acá, en los verbos regulares, el verboide participio termina en do o ado, ¿no? En los verbos irregulares concluye en cho, to, so. Según ello, marque la opción en la que hay empleo adecuado del participio. ¿Está claro? Sí, profesor, muchas gracias.
¿Otra duda? No, profesor, esas dos dudas nomás tenía. Gracias. Ya, muy bien. Entonces estaba explicando las preguntas, las 4 preguntas. Pero vamos a ver, como todavía hay tiempo, voy a pasar a la pregunta 1. Ya, vamos a ver. La pregunta. En la pregunta 1 dice, en el enunciado los amigos de Fernando tuvieron que volver a cantar cumbias, boleros y valses en la fiesta de cumpleaños que organizó mi tío. Luis, en su casa de San Miguel el día sábado, a pedido de los asistentes. Se puede afirmar que la respuesta es la, la D. ¿Hay alguna pregunta? A ver. Sí, pregúntenos más, pregúntenos más. No se preocupe. Estamos analizando la 1. Bueno, la respuesta de la 1 es la D. Porque la perífrasis verbal tuvieron que volver a cantar es el núcleo de la frase verbal del enunciado. A ver, alguna pregunta. La referida perífrasis verbal. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, la perífrasis. A ver, ¿hay alguna pregunta? Sintoniza bien el micrófono. Estamos en la 1. Entonces, la perífrasis verbal tuvieron que volver a cantar es el núcleo de la frase verbal del enunciado. La referida perífrasis verbal presenta dos verbos auxiliares, tuvieron, volver, y un principal, cantar, que admite objeto directo y otros complementos. Vamos a la 2. Parece que quieren preguntar, pero que sintoniza el micrófono. Sí, a ver. Hagan la pregunta. Hablen para ver si sintonizamos bien. Bueno. Pregunta 2. En el español el verbo se clasifica de acuerdo con varios criterios, según la clase de frase verbal. Es copulativo o predicativo. El verbo predicativo es clasificado como transitivo, intransitivo e impersonal. Según esta afirmación, marque la opción que correlaciona correctamente la columna de los verbos de los enunciados y la de sus clases. Acá, por ejemplo, amigo, sé perseverante. Sé. ¿Ese sé qué verbo es? Ese es un verbo copulativo. En la 2, hubo un festival musical. ¿Eso qué es?
el verbo haber es un verbo impersonal, o sea, pues la A. Y el 3, ella ya llegó a la Alameda. Ella ya llegó. Ahí llegó es un verbo intransitivo. ¿Por qué intransitivo? Porque llegó a la Alameda, es un circunstancial. Es un circunstancial. Porque los intransitivos no tienen objeto directo, sino pueden trabajar con circunstanciales, ya sea de lugar, de cantidad, de modo, de tiempo, etc. Entonces la respuesta de estas dos es la C. La C. 1 con C, 2 con A y 3 con B. Pasamos a la 3. La 3, ¿qué dice la 3? La frase verbal predicativa puede tener complementos directo, indirecto, circunstancial, agente y predicativo. Teniendo en cuenta ello, elija la alternativa que presenta más complementos. Vamos a ver. La alternativa que presenta más complementos es la E. La E. Ahí tenemos la E. La E es circunstancial de tiempo. Esta playa, circunstancial de lugar. Fernando, objeto indirecto. Y éxito, circunstancial de modo. Ahí hay 4. Pero veamos la 3A. Gabriel nadaba en la piscina. Ese es un circunstancial de lugar. Juliana lo observa. Lo es objeto directo. Observa atentamente. Es circunstancial de modo. En la B. Bueno, entonces ahí hay 3. En la B. El informe fue redactado anoche. ¿Anoche qué es? Circunstancial de tiempo. Por el delegado. Ese es agente de nuestra aula. Entonces hay 2. En la C. Por el intenso calor. ¿Qué cosa es por el intenso calor? Circunstancial de tiempo. Los obreros trabajaron hasta las 2 de la tarde. Por el trabajar hasta las 2 de la tarde, circunstancial de modo. Hay 2. El viernes, ¿qué es? Circunstancial de tiempo. José compró estas camisas. ¿Qué compró? Estas camisas, sujeto directo. En una tienda de Miraflores. Circunstancial de lugar. Entonces la respuesta de la 3 está en la E. Claro, en la E. Hay 4 complementos. Circunstancial de tiempo, ayer. Circunstancial de lugar, en la playa. Objeto indirecto, a Fernando. Y circunstancial de modo, con éxito. La 4 ya la vimos. La 4 ya la vimos. Vamos a la 5. ¿Qué dice la 5? Las clases de frase verbal son 2. Atributiva o predicativa. La primera presenta verbo copulativo y complemento atributo. La segunda verbo predicativo y puede o no tener complementos. Según esta afirmación, lea los siguientes enunciados y coleccione la alternativa que presenta frase verbal predicativa. Frase verbal predicativa. La frase verbal predicativa, vamos a ver, están viendo un documental interesante. Ahí la prensa están viendo, pero ver es el verbo principal.
Entonces ahí tenemos una frase verbal predicativa. En el 2, el árbitro tiene que ser imparcial siempre. Tiene que ser es el verbo. Esa es una atributiva. En la 3, el convenio ha de ser firmado mañana. También es el convenio ha de ser firmado. Firmado es el verbo principal. Ahí sí encontramos que es predicativa, porque el verbo principal es firmar. Y la 4, Hilda ha sido la representante del grupo. Ha sido, ser es el verbo. Eso es una atributiva. Por lo tanto, la respuesta está en la E. La E indica que en 1 y en 3. Claro, las frases verbales predicativas aparecen en los enunciados 1 y 3. Presentan respectivamente los verbos predicativos ver y firmar. Muy bien. Vamos a pasar a la 6. La 6. En la 6, el aspecto perfectivo expresa que la acción verbal ha concluido. El aspecto imperfectivo, acción verbal inconclusa. Según esta aseveración, los enunciados, Enrique compró una gramática de la lengua quechua. En pleno partido de fútbol, los hinchas de ambos equipos alentaban a los jugadores. Los alumnos han entregado las fichas textuales al profesor. Los verbos expresan respectivamente aspecto. ¿Qué aspecto? Los verbos. Estamos en la 6. Ahí, cuando dice, Enrique compró una gramática de la lengua quechua. Ese es perfectivo. Perfectivo. En pleno partido de fútbol, los hinchas de ambos equipos alentaban a los jugadores. Imperfectivo. Los alumnos han entregado las fichas textuales al profesor. Perfectivo. Por lo tanto, la respuesta es la D. D. El verbo alentaban expresa aspecto imperfectivo. Los verbos compró y han entregado expresan aspecto perfectivo. La 7. La 7. Las formas no personales o verboides del verbo son infinitivo, el participio, el gerundio. Según esta aseveración, lea los siguientes enunciados e identifique la alternativa que presenta más verboides. ¿Dónde están los verboides? En 1 encontramos, ella va a tener que desarrollar. Ahí tenemos tener y desarrollar. 2. En 2, el informe final será publicado el próximo martes. Ahí tenemos publicado, ADO, 1. En 3, Rosa, están practicando natación en esta piscina. Rosa, están practicando. Ahí tenemos una, practicando, ando, gerundio. No debes comprar estos productos adulterados. Comprar, ¿qué es? Comprar. Y adulterados, adulterar. Entonces ahí
Hay dos. Por lo tanto, la respuesta está en la C. Los verbos son tener y desarrollar, son infinitivos. Y en el 4, los verboides son consumir, que es infinitivo, y adulterados, que es participio. La 8. Acá tenemos un texto. Este texto que pide. Dice, lee el siguiente texto. Mi querido Matías, vengo a darte una gran noticia. De ahora en adelante serás profesor. No me digas que no. Espera, como tengo que ausentarme unos meses del país, he decidido dejarte mis clases de historia en el colegio. No se trata de un gran puesto y los emolumentos no son grandiosos, pero es una magnífica ocasión para iniciarte en la enseñanza. Con el tiempo podrás conseguir otras horas de clase. Se te abrirán las puertas de otros colegios. ¿Quién sabe si podrás llegar a la universidad? Eso depende de ti. Yo siempre te he tenido una gran confianza. Es injusto que un hombre de tu calidad, un hombre ilustrado que ha cursado estudios superiores, tenga que ganarse la vida como jugador. Determine el valor de verdad o falsedad. Acá, el valor de verdad o falsedad. En uno, estamos en la número 8. La número 8. Uno es verdadero. ¿Qué dice? Vengo a dar, constituir una verdad, está bien. Tengo que ausentar, no es pedirse verbal, es falso. Porque sí. 3. Conseguir y tener son verbos intransitivos. Es falso. En tenga que ganar, el verbo principal es regular, verdadero. La respuesta está en 1, que es verdadero, 2 falso, 3 falso y 4 verdadero. Pero la respuesta está en la D. D. Ahora la 9. La 9. La 9 que dice. El verbo predicativo transitivo recibe complemento directo y a veces indirecto. Tomando en cuenta ello, elija la alternativa que presenta más verbos transitivos. Los verbos transitivos están en la E. Javier compró un terno y lo usará el próximo sábado. Entonces, estamos en la 9. Javier compró un terno y lo es otro objeto directo. Hay dos. Entonces, los verbos transitivos están en la E. Entonces, los verbos comprar y usar son transitivos. Los complementos directos son un terno y lo, efectivamente. La 10 ya lo vimos, ya está desarrollada la 10. La 11 también ya la desarrollamos. Y la 12 vamos a desarrollarla. La 12. En los verbos regulares, el verboide participio termina en do. En los verbos irregulares concluyen cho, do, to, so. Según ello, marque la opción en la que hay empleo adecuado del participio. El participio adecuado está en la D, ha descrito. En la A, en vez de cubrido, dice cubierto. En C, en vez de
absorbida, es decir, absuelta. En la D, en vez de satisfacido, satisfecho. Y en la E, en vez de bendito, bendecido. Entonces, ha concluido lo que se refiere a la pregunta número 12. La respuesta entonces está en la B. Muy bien. Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Escucho. ¿Podría explicar la 12, por favor? La 12. ¿Ya? En la 12 dice, en los verbos regulares, el verboide, ¿sabes lo que es verboide, cierto? ¿Escuchas? Sí. ¿Sabes lo que es verboide? El verboide es cuando el verbo no está flexionado, no está conjugado, posee su verdadero nombre. Hay tres clases. El infinitivo que termina en ar, er, ir. El participio que termina en ado, ido, to, so, cho. Y el gerundio que termina en ando, yendo. Esos son los verboides. Entonces acá, cuando dice en los verbos regulares, el verboide participio termina en do. En los verbos irregulares concluye en cho, en to y en so. Según ello, marque la opción en la que hay empleo adecuado del participio. ¿Dónde está el empleo adecuado? En la B. Los alumnos han descrito bien el paisaje, está bien. Pero en la A dice, Sara ha descubrido los platos ha descubrido los platos con un mantel. No es cubrido, sino debe decir cubierto, to, para que el participio esté correcto, to. Entonces ahí sería cubierto. En la C, la empresaria fue absolvida por el tribunal. Tampoco el participio está correcto, porque el participio debe terminar
debe terminar el participio ¿en qué? En absuelto, pero como este es femenino, absuelta. Absuelta. Ahora, en la D, ha satisfacido las expectativas del grupo. Acá, satisfacido o no, si no tiene que ser satisfecho, porque está correcto el participio satisfecho. Y en la E, el cura ha bendecido, ha bendito los rosarios y las detentes. Ha bendito no, sino tiene que decir ha bendecido. El participio está correcto ahí. Ido o do. Bien. ¿Algo más? ¿Y cómo podría reconocer, o sea, si es que no conozco la palabra, o sea, en su forma correcta? Por aprendiendo por los participios. Los participios. El participio ahí en el enunciado está clarísimo, dice. En los verbos regulares, ¿sabe que un verbo regular es cuando su raíz al conjugarse no varía? En los verbos regulares, el verboide participio, termina en do. O sea, todos los regulares su participio debe terminar en do. En los verbos irregulares, que son aquellos que cuando se conjuga la raíz del verbo o el lexema, el morfema lexical, varía. Entonces los irregulares concluyen en cho, en to, en so. Según ello marque la opción en la que hay empleo adecuado del participio. ¿Está bien? Entonces, para los regulares, el verboide debe terminar en do, todos los regulares. Y para los irregulares, el verboide debe terminar en cho, en to, en so. Entonces, aprendiendo eso, se coloca ya correctamente el participio. ¿Sí? ¿Algo más? No, profesor, gracias. Ya.